Hola a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el Manicomio de Arkham, otro vídeo tutorial. Ya sabéis que más o menos voy a ir haciendo vídeos tutoriales según se me vayan pasando lo que son las ideas por la cabeza. Y ayer hubo un comentario de una persona que me pidió que hiciera algo con los Ciberdragón. Vamos a ver, el Ciberdragón es que es muy circunstancial, o sea, no es que tenga un combo específico, sino que según la mano que te toque, pues puedes optar por una cosa o puedes optar por otra. Es un deck muy bueno, según las manos que te toquen. O sea, yo os voy a enseñar un deck Profile que considero que está bastante bien, te salen manos bastante buenas y puedes pues hacer alguna cosita. Evidentemente con el meta actual, con Ciberdragón no vas a conseguir mucho, pero siempre existe pues la posibilidad de que ganes algún duelo y te lo pases súper divertido y tal, ¿no? Pero vuelvo a repetir que con el meta actual, Ciberdragón, ahí está, ¿no? O sea, se ha quedado como que muy pobre, ¿no? O sea, realmente no deja tantas negaciones como debería de dejar. Deja, por ejemplo, un ciberdragón. Deja alguna cosita así que puede ser fastidiosa de quitar, pero vuelvo a repetir que a día de hoy una negación no es suficiente. Entonces, por eso mismo digo que a Ciberdragón le hace falta todavía mucho recorrido por hacer. Pero bueno, tiene muchas cosas a su favor. Por ejemplo, si hay un monstruo Link y tal, te lo puedes quitar de un golpe. Entonces, con lo cual, pues eso es un acierto bastante bueno del deck. Si te enfrentas contra un deck máquina, pues evidentemente también te lo puedes quitar de en medio. Por poner un ejemplo, este deck que estamos utilizando, que está ahora tan de moda, el Super Heavy Samurai, es todo de máquina y te lo puedes quitar de un plumazo con Ciberdragón. Por poner un ejemplo, ¿no? Todo es cuestión de probar y yo como mucho pues os puedo enseñar pues un combo un combo para que vosotros mismos podáis más o menos ver qué es lo que se puede llegar a hacer con ciertas manos y con cualquier cosa, ¿no? Sin más chicos, sin más, vamos a comenzar directo ya. A la de una, a la de dos y a la de tres. Perdonad chicos, he dicho vamos a comenzar directo ya, es la costumbre y toda la historia. Perdonad chicos que haya dicho el directo, es vamos a comenzar el vídeo ya. Me he equivocado por culpa de la costumbre, ya sabéis. Así que con lo cual vamos a comenzar. Aquí como podéis comprobar tenemos una mano random que se pueden hacer muchas cosas. Una mano random, fijaos bien con lo que me estoy enfrentando. Si os dais cuenta aquí arriba me estoy enfrentando contra... un momentito, que he cogido el mando equivocado. Como podéis comprobar, me estoy enfrentando contra un deck máquina. Me ha dejado 3 monstruos que alucinas. Si os dais cuenta, es un mecanismo antiguo. Y me ha dejado 3 monstruos que dicen, madre mía, sobre todo este, cómo nos lo quitamos de encima, ¿no? Bueno, pues nosotros directamente lo que vamos a hacer va a ser esto. Vamos a invocar de manera normal esta carta, activamos efecto y nos traemos, pues vamos a ver qué nos podemos traer, pues esta mismo, ¿vale? No nos hace falta así gran cosa. Activaríamos duplicación de máquina, ya que la tenemos en la mano. Y al llamarse Ciberdragón, lo que hace esta carta es traer directamente a Ciberdragón al campo, ¿vale? Es una cosa bastante interesante para hacer nuestras cositas. Aquí tenéis primero y segundo. Bueno, hasta aquí todo correcto. Aquí lo que vamos a hacer directamente es primero esto. Si os dais cuenta, el adversario, ¿qué es lo que ha traído? Ha traído 3 monstruos de tipo máquina. Pues esto lo que pide realmente es invocar tantos monstruos de tipo máquina como puedas en el campo. Pues primero esta,
Primero esta, luego esta y luego esta. Lo decidimos y nos traemos directamente un monstruo con 4000 puntos de ataque y le hemos vaciado el campo al rival. Así de fácil. ¿Habéis visto, chicos? Así de fácil. Aquí continuaríamos con nuestras cosas. Activaríamos el efecto de la mágica. Selecciona un monstruo de luz en tu cementerio y barajalo. Añade a tu mano un monstruo de luz en tu deck. En este caso nos vamos a traer a lo que es Soldado de la Galaxia. Vale. Invocamos de manera normal, pues por ejemplo a... Aquí, como podéis comprobar, podemos traernos incluso a un monstruo de estos de... Ángel del Caos con estos dos. Pero no nos hace falta. No nos hace falta. Entonces, con lo cual, pues lo que hacemos directamente es traernos la carta que queremos, que queremos mantener, que queremos tener en el campo. Eso es una mano yendo de segundo, ¿vale? Activamos efecto. Y nos traemos otra vez a esta al campo. Vale, ahora cogemos, nos traemos a este, a lo que es a nuestro Ciber Dragón del Infinito. Ya os he dicho que tampoco es que deje una gran cosa de campo, pero se pueden hacer muchísimas cosas más. Puedes descartar otro monstruo, invoca esta carta de modo especial desde tu mano. Activamos efecto y nos quitamos por la que en estos momentos no nos convenga más tener, ¿no? Como vemos que el rival tiene una carta, no creo que pueda solucionar mucho. Pues directamente nos quitamos esta. Vale, aquí lo que haríamos sería con esta y con esta. Y con eso podríamos hacer alguna cosita más, tal y que cual, pero yo creo que ya sería suficiente. Atacaríamos. Y terminaríamos con un OTK increíble, ¿no? Esto es lo que realmente, pues, con una mano normal y corriente random se puede conseguir hacer. Ahora vamos a buscar, yo que sé, vamos a intentar vamos a intentar otra vez con el mismo deck. Vamos a, yo que sé, lo vamos a poner en aleatorio. Me da igual si empezar primero o segundo. Vamos a mirar qué mano nos toca ahora. Bueno, chicos, pues aquí, como podéis comprobar, aquí tenemos una mano para hacer alguna cosita más, o sea, un combo normalito y corriente. Invocaríamos a núcleo, siempre prácticamente en núcleo, ¿no? Porque es una de las cartas más importantes. En este caso nos traeríamos a Ciberplanta, porque nos interesa traernos a Soldado de la Galaxia, puesto que no tenemos gran cosa, ¿no? Y como necesitamos que haya un monstruo ciberdragón en lo que es el cementerio, nos traemos a Salamangreat al campo. Activamos efecto. Seleccionamos un monstruo de máquina, baraja ese objetivo a tu deck. No, añade un monstruo de luz a tu mano. En este caso vamos a traernos a Soldado de la Galaxia. Activamos el efecto de Soldado de la Galaxia. Descartamos esta y lo invocamos al campo. Activamos el efecto y activamos el efecto para traernos cualquier otra cosa más a lo que es la mano. Vale, vamos a ver. Aquí lo que realmente nos importa es tener un ciberdragón para también poder hacer invocación en el mismo turno, ¿no? Así que con lo cual lo que hacemos es cogemos ciberdragón. Nos traemos otro Soldado de la Galaxia. Y ahora sí que vamos a hacer esto. Activamos efecto. Tiramos a Ciberdragón. Eso es importante.
Y ahora sí nos traemos directamente a lo que es Cyberdragon Nova. Activamos efecto de Cyberdragon Nova. Puedes desacoplar, invocas objetivo, desacoplamos un material e invocamos cualquier objetivo, cualquier ciberdragón que nos interese al campo. Vale, en este caso vamos a traer a este, que es un 2100, y automáticamente lo primero que haríamos sería esto. Nos traemos a Cyberdragón del Infinito y lo dejaríamos pues prácticamente así. De momento el campo lo dejaríamos así, pues colocaríamos, yo que sé, llamado por la tumba, la colocaríamos en el campo, terminaríamos turno y ya pues a ver qué es lo que con qué nos sorprende el adversario. Activa efecto, se lo ordenamos. Vale, eso sí que se lo vamos a frenar porque eso no nos interesa. Y vale. Ahora vamos a por lo que vamos, ¿no? Vamos ahora mismo ya a por el OTK del siguiente turno en el que podemos realmente atacar, ¿no? Invocamos, activamos efecto y nos traemos a este. Activamos efecto, nos traemos a Predaplant. Y pagamos 2000 puntos. Y nos traemos a nuestro dragón de la devastación. Nos quitamos, yo que sé, esta no. Esta, seleccionar. Y esta. Y ya está, ya tendríamos los 3 monstruos fuera. Activaríamos efecto. En este caso destruimos nuestra carta mágica. Solamente destruye cartas mágicas y trampas, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y activaríamos el efecto de quimera y tiraríamos 2 cartas al cementerio. En este caso esta. Y yo que sé, pues esta mismo. Activaríamos el efecto de esta. ¿Qué quieres añadir a tu mano? Pues añadimos otro núcleo. Vale. Esto sería así. Activaríamos el efecto de Cyberdragón del Infinito. Y ya pues terminaríamos, acabaríamos prácticamente pues atacando 2500 y 3 ataques seguidos de 2100 que equivalen a los 8000 puntos, haciendo un OTK increíble, ¿no? Y esto sería más o menos cómo funcionarían lo que son los 2 combos así más que yo por lo menos conozco y los que más o menos os puedo ya pues traer, que veáis. No es un deck, que vuelvo a repetir, que se pueda hacer muchísimo con él. Hay gente que hace bastantes cosas, evidentemente hay muchas variantes del deck en sí, pero esos serían más o menos los combos base que tú más o menos tienes que tener en cuenta a la hora de jugar este juego. Luego ya puedes variarlos según vayas jugando. Si eres una persona que solamente va a jugar ciberdragones, los puede ir perfeccionando. Eso ya depende de vosotros, chicos. Y ahora lo que os voy a enseñar directamente es el deck profile, que funciona bastante bien, de lo que son los ciberdragones. En este caso, como estamos en un formato que necesitamos candado, pues tenemos 2 candados.
Tenemos también a Cyberdragon Earth, que lo tenemos a 3, es una carta buscadora y muy buena. Tenemos a Naster, que también es bastante buena a la hora de recuperar cosas del cementerio. La llevamos a 1, no hace falta más. Tenemos 3 Maxi. Tenemos 3 núcleos, que es la carta que queremos tener todos en mano cuando jugando este arquetipo. Tenemos 3 Ases, 3 Ciberdragones, 3 Soldados de la Galaxia, un Terion y un Kaiju, ¿vale? Un Kaiju de tipo máquina. Luego tenemos también 3 duplicaciones de máquina. Esta carta la queremos tener con esta para hacer nuestras historias. Tenemos sobrecarga de fusión. Tenemos 3 ciberemergencia. Tenemos un ciberplanta de reparación. Tenemos un ciber systemaret, que es una especie de monstruo renacido para los ciberdragones. Tenemos una noche mecánica, tenemos 3 noches mecánicas. Esta carta, vuelvo a repetir, es muy buena. Esta carta también queremos que nos toque en mano. Primero porque todos los monstruos en el campo se convierten en máquina, ¿no? Todos los monstruos se convierten en tipo máquina. ¿Qué es lo que pasa? Si tiene un campo super mega establecido con 5 o 6 monstruos de estos brutales, ya sea baronesa, ya sea lo que sea, pues automáticamente te los puedes comer a todos de un golpe, ¿no? Entonces, y luego pues el adversario le costaría mucho recuperarse de eso. Por poner un ejemplo, ¿no? Noche mecánica, vuelvo a repetirlo, es muy importante para este deck. Tenemos 2 llamado por la tumba y tenemos 3 dualidades. Teníamos en el extra deck 2 dragón de la devastación de Chimeratech. Tenemos un dragón ciber de 2 cabezas. Tenemos dragón de fortaleza Chimeratech. Tenemos dragón ciber final. Tenemos dragón megaflota Chimeratech. Tenemos ángel del caos. Tenemos a ciberdragón Nova y tenemos a ciberdragón del infinito. Y para rematar tenemos también a Zeus, ¿vale? Porque también puede venir muy bien. Tenemos a Garna Seguro y a Salamangreat Almirage. Tenemos a Ciberdragón Sig, a Vedaplan Anaconda Verte y a lo que es Caza del Cielo Ash Azalue, porque esta carta también es muy buena y también es de tipo máquina. Así que chicos, ese sería mi deck profile, mis combos que yo más o menos conozco. Y espero que os haya gustado, que os ayude por lo menos a hacer lo que son los combos base, que son, eso es lo importante. Los combos bestia, eso sois vosotros los que tenéis que ir perfeccionándolos, pero los combos base os los he puesto aquí. Y eso es lo que realmente tenéis que vosotros más o menos seguir, ¿no? Así que sin más, muchas gracias a todos por haber estado aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, chicos. Chao.